Vamos a estar muy atentos a ese hormigueo que se presenta en la planta de nuestro pie, el cual va subiendo, nos adormece la pierna, incluso puede llegar hasta generarnos una molestia al momento de levantarnos de cualquier silla. Podría ser un aviso de que estemos presentando ser diabéticos. Hoy nos acompaña el doctor Luis Pablo Duque, médico especializado en diabetes. Doctor, buenos días. Buenos días, don Bienvenido. Vicente, ¿cómo está? Muchas gracias Doctor, por la invitación. ese hormigueo que acabo de anunciar yo a nuestros amigos en casa, que se nos presenta en la planta del pie y sube, ¿podría ser que estemos en presencia del azúcar alta? Sí, una de las manifestaciones que a veces pasan desapercibidos en pacientes que se consideraban normales, que se consideraban sin diabetes, es que empiezan a experimentar, sobre todo cuando están en reposo, cuando están descansando, un adormecimiento, un hormigueo, pero tiene que tener ciertas características. Generalmente son en los dos pies, en las dos piernas. Cuando es un problema de una sola pierna, ojo, eso probablemente es un problema en la columna y no un problema de diabetes. Pero cuando son en los dos pies, que en las noches empiezan a sentir un hormigueo, una sensación de que les están caminando sobre púas, una frialdad en la pierna, pudiera estar empezando a avisar de que niveles elevados de glucosa están alterando la forma del nervio y están, por así decirlo, quemando la vaina protectora que se llama mielina del nervio, y el cerebro empieza a percibir sensaciones que no deberían de ser. Entonces ese puede como ser que el inicio. Ajá, puede avisarnos de que la persona tiene diabetes. Así como la visión borrosa le avisa a la persona que tiene problemas de diabetes, o la necesidad urgente de estar yendo constantemente al baño, o la necesidad de estar tomando agua constantemente, o la falta de cicatrización de una herida, son señales para alertar sobre la posible aparición de diabetes. También algo que no se piensa es esas parestesias, esos adormecimientos en las piernas, nos pudieran estar avisando. ¿Y por qué le digo eso? Porque, de hecho, en una etapa previa a la enfermedad que se llama prediabetes, hasta un 11% de los pacientes que están ahí ya tienen esa complicación que no lo manifiesta. Y no se le diagnostica o no lo asocian con esto. Ya mencionó tres puntos muy importantes, ¿no? Que se nos duermen los pies, vista borrosa y Falta que tarda mucho en cicatrizar. Sí. En el caso de que yo esté sintiendo la cicatrización, ya sería más grave, ¿no? Pero que se me duerme un pie, que a veces nos pasa que tenemos una mala postura y empieza ese hormigueo que nos paramos, nos duele, ¿me puedo quedar tranquilo o debería prestarle atención? No, esto no debería pasar, y debería de acudir con su médico de cabecera para que, dentro de otras cosas que tenga que evaluar, pueda hacerle laboratorios que tengan que ver con diagnóstico de diabetes, porque pudiera ser el indicio de que esa persona está con diabetes. La neuropatía diabética es una complicación crónica de la enfermedad que en este caso pudiera incluso aparecer antes del diagnóstico, en esta etapa que se llama prediabetes. Claro, ¿Y claro. por qué se da? Porque ha habido un descontrol de los niveles de glucosa de forma crónica, ha habido una toxicidad de la glucosa y ha comenzado a dañar esa mielina, esa vaina, y va destruyendo los nervios. Entonces, es importante que los pacientes entiendan de que el control de la enfermedad debe de ser lo mejor posible, de acuerdo a las características de cada paciente, para evitar la aparición de complicaciones. Un dolor en la pierna también podría ser. Sí, las manifestaciones, los síntomas tienen un amplio abanico de presentaciones, y como le comentaba, puede ir desde esa sensación de hormigueo, esa sensación de entumecimiento, hasta franco dolor, ¿verdad? Un dolor punzante, como que si le estuvieran metiendo un cuchillo adentro de la piel al paciente, o una sensación de quemazón. Y siempre recordar, generalmente son en las dos piernas. Y ¿En las manos no? Sí, pero ¿en dónde se ven más? En las manos. Cuando son pacientes con diabetes tipo 1 de mucho tiempo de evolución, ¿verdad? De mucho tiempo de evolución, que han tenido muy mal control metabólico, hemos visto pacientes que desarrollan neuropatía diabética también en las manos. ¿Por qué en las piernas de primero y después en las manos? Porque la neuropatía va a aparecer cuando hay un nervio que es largo, que es grande y que va a requerir mucho consumo de energía. Entonces, en esos nervios, sobre todo los nervios de las piernas, son los que van a empezar a presentar eso. ¿Cuáles son los otros nervios más largos? Las de las manos, ¿verdad? ¿Y qué otro nervio es largo también? Un nervio que se llama nervio vago, que va a tener mucha importancia
en funciones autónomas que no tienen voluntad de control, y por eso es que la neuropatía diabética también afecta órganos como la vejiga, afecta órganos como el corazón, afecta órganos como el intestino y el estómago, pero esto es menos común, sí, es en muy específicos casos. Pero lo que sí es común son esas sensaciones de adormecimiento en los pies. Y la idea es que le digamos a nuestros pacientes que el paciente con diabetes no debe de tener ningún síntoma, y cuando él refiera que tenga esos problemas, que pueda buscar una opinión diferente, porque a la mayoría de nuestros pacientes le digan, no, es que eso es normal porque usted tiene diabetes. No. Si usted tiene diabetes y tiene un buen control metabólico, no debería estar experimentando ningún síntoma. Ni sensación de hormigueo, ni nada. No. También se dice que dolor en la lengua. Sí, pero ahí habría que buscar otras causas, ¿verdad? Y una de las causas que puede dar ese dolor en la lengua, que se llama, puede ser una inflamación de la lengua que se llama glositis, y a veces está asociada con déficit de vitamina B12, que puede estar asociado a tratamientos prolongados con ciertos medicamentos de diabetes, y que si hay algunos síntomas de esos es importante evaluarlo para poder determinar niveles de vitamina B12 para saber si el paciente está con un problema de eso. La vitamina B12 es un medicamento antineurítico, antiinflamatorio del nervio, y entonces cuando hay deficiencia de esta vitamina B12 puede también exacerbar molestias de neuropatía y aparecer dolores en la lengua, ¿verdad? Una llaguita en el pie o un callo, doctor. Sí, una vez que ha comenzado la neuropatía diabética y no se le ha tratado, no se le ha dado el seguimiento, no ha hecho la corrección de sus niveles de glucosa, entonces va a seguir un proceso, ¿verdad?, que va a ir deteriorando las fibras que reciben la sensación en la piel, pero también va a ir teniendo daño a nivel de las fibras que llevan la información desde el cerebro hacia las piernas. Entonces se pierde ese estímulo de contracción del músculo, que es la que mantiene la forma del arco del pie, que hace que la distribución del peso sea en diferentes partes del pie. Entonces empiezan a aparecer los famosos dedos en garra, porque el cuerpo, ¿qué hace? Flexiona los tendones, sí, se contrae y hace que haga un engarrotonamiento de los dedos y desplaza los huesos en el pie, que se llaman metatarsos, y empuja la cabeza de los metatarsos hacia abajo. Entonces cuando la persona hace la caminata, pisa, el cuerpo está prácticamente caminando sobre un solo lugar. Dolorosísimo. ¿Y qué hace el cuerpo? Se trata de defender. ¿Y cómo se defiende? Produciendo callo. Y el callo le está avisando de que usted tiene un problema en la distribución del peso al caminar. Pero este callo, si usted no lo atiende, se le debe de mandar a hacer plantillas especiales a este paciente. Ese callo va a seguir deteriorándose hasta que se abra. Y ahí aparece la famosa úlcera neuropática, que conlleva muchas veces a infección y amputación del paciente con diabetes. Pero para que haya una amputación, generalmente por una úlcera neuropática, pasaron años. Tiempo, sí, es verdad. Tiene que haber un descuido muy grande. Exactamente. Estamos hablando, pero se me está yendo la mirada hacia la mesa porque hay dos aparaticos. Podría decir que uno es un diapasón, pero... Sí, el otro es un monofilamento. Yo siempre les pregunto a mis pacientes si les han examinado los pies, y les dicen, sí, generalmente me hacen el reflejo para ver si tengo reflejo. Pero es que para la pérdida del reflejo pasaron años para que usted haya tenido pérdida del reflejo rotuliano, y entonces hay exámenes que se hacen en una valoración clínica rapidísima que nos avisan que el paciente está en riesgo de desarrollar una neuropatía o ya la tiene. ¿Y cuál es lo más frecuente que me preguntan mis pacientes? Doctor, ¿puedo usar zapatos cerrados o puedo usar zapatos abiertos? Entonces, yo para poder recomendarle a un paciente si puede o no puede usar zapatos abiertos, necesito saber si el paciente tiene buena sensibilidad. Si a usted se le mete una piedrita en el zapato, ¿verdad?, uno inmediatamente va a tener un mecanismo de defensa que le va a avisar que hay algo que le está majando ahí, usted va a ir y lo va a sacar. Ok, estos aparatitos, estos monofilamentos, lo que hacen es imitar la presión que haría una piedrita, una chinche o una basurita. Vamos a repetir, doctor, pero vamos a buscar aquí en el fondo más blanquito. A ver, hacen viene, una ligera presión. Esto no duele. Vamos a hacerlo de nuevo para que la gente en casa esté. Esto no duele. Sí, pero sí se siente. Sí se siente. Y entonces el paciente, que hace, inmediatamente lo retira, identifica la sensibilidad
¿Y qué pasa con nuestros pacientes con diabetes? La perdieron. Entonces, si yo no hubiera quitado el dedo, tengo que asustarme. Exactamente. El paciente uno lo examina en diferentes puntos, el paciente perdió la sensibilidad. Entonces, ese paciente tiene un alto riesgo de desarrollar una úlcera porque va por la calle, va con un zapato abierto y no tiene sensibilidad, no tiene ese mecanismo de defensa. Esa piedrita lo rompe. Se le mete la piedrita, se le mete el clavito y pasan horas y horas y horas. Y en la noche cuando se van a ver, dicen, mira, ya está rojo, está infectado. O está roto. O en el peor de los casos ya está roto. Y ese es el inicio de un calvario. Y para finalizar, doctor. Y para finalizar, este es un diapasón que se utiliza en medicina para un montón de situaciones, pero sirve para poder evaluar la sensibilidad vibratoria que evalúa la integridad. Esto es sencillo. El paciente siente esa vibración. Hay una vibración. Y al dejar de sentir esa vibración, uno debe de contar hasta 10 segundos. Y si el diapasón deja de vibrar en esos 10 segundos, uno dice que la persona tiene una sensibilidad al diapasón conservada. Y si la sensibilidad al diapasón está conservada, significa que los nervios, las fibras gruesas de los nervios, que son las que llevan las órdenes para que la contracción de los músculos esté intacta, uno sabe que este paciente tiene menos riesgo de amputación. Entonces, vean que con dos cositas simples, sencillas, que se hacen en menos de 2 minutos en la clínica, sin necesidad de hacer laboratorios costosos o pruebas costosas, que en muchos casos el paciente los requiere, pero desde un principio se pueden detectar, ¿verdad? Se pueden detectar informaciones que nos alertan a que este paciente va en camino a desarrollarla o ya tiene la neuropatía diabética, y es el momento de empezar a tener un tratamiento integral donde lo principal es controlar los niveles de glucosa, controlar los niveles de presión, cesar el hábito del fumado, que es muy malo para los pacientes con diabetes. Buena alimentación. Buena alimentación. La referencia para que le hagan una plantilla para una pisada adecuada y quitarle los puntos de apoyo, ¿verdad? Y ya se puede dar tratamiento médico tanto para bloquear las molestias como para recuperar ese nervio que está como un cable pelado, ¿verdad? Y eso se puede hacer para evitar más complicaciones de la neuropatía diabética. Doctor, buena clase. Nos dio una buena clase hoy con mucho gusto, de cómo saber si o prevenir. Así que ya todos en casa sabemos si se nos duermen los piecitos, calambres en las piernas, chequearnos. Hay que prestarle atención. Un placer, don Vicente. 1.000.000 de gracias, doctor. Igualmente. De verdad que sí, 1.000.000 de gracias. No duele, el pinchazo no duele. No.